Ella estaba allí, empapada de pies a cabeza, el agua goteando incesantemente sobre el frío mármol de la recepción. Roberto, al verla por primera vez, no podía prever que aquella mujer, Sueli Oliveira, reescribiría el destino de su vida. Ella había enfrentado la furia de la lluvia torrencial en la avenida Paulista, apretando una carpeta de documentos contra su pecho, como un escudo frágil contra la tormenta y la desesperación. El cielo gris se desplomaba, en un intento de purificar la ciudad, y Sueli no tenía paraguas ni dinero para un taxi, ni nada más que aquella única oportunidad, conseguida después de 4 meses de desempleo. La entrevista en la Corporación Montenegro estaba programada para las 2 de la tarde, y ya habían pasado 10 minutos. Ella levantó la mirada hacia el rascacielos espejado de 30 pisos, imponente, reflejando las nubes cargadas. Era un sí no me siento, lugar donde personas como ella, en su realidad, solo entraban para limpiar. No puedo rendirme ahora, murmuró, sus zapatos haciendo un sonido de esponja mojada a cada paso. La blusa verde, elegida con tanto cuidado, ahora estaba pegada a su cuerpo, exponiéndola. Su cabello oscuro le escurría por el rostro, mezclándose con las lágrimas de frustración que luchaba por contener. Al empujar la puerta giratoria del vestíbulo, una ráfaga de aire acondicionado la golpeó como una bofetada helada. Sueli se detuvo, el agua formando charcos en el suelo de mármol italiano, sintiendo todas las miradas clavarse en ella. La recepcionista rubia, impecablemente vestida con su blazer azul marino, la miró con una mezcla de horror y desdén. ¿Puedo ayudarla? La pregunta, más una sentencia, dejó claro su desinterés. Tengo una entrevista programada con el doctor Roberto Montenegro, Sueli Oliveira. Ella intentó sonar firme, pero su voz traicionó su nerviosismo. La recepcionista tecleó algo en el ordenador con una lentitud calculada, sus ojos recorriendo a Sueli de arriba a abajo, en un juicio silencioso. Llega 15 minutos tarde y está mojada. Sé que no estoy presentable, pero puedo explicar, señorita. Este es un ambiente corporativo serio. Quizás sería mejor reprogramar cuando pueda presentarse adecuadamente. Sueli sintió su corazón hacerse pedazos. 3 meses de búsqueda, decenas de currículums enviados. Aquella era su única oportunidad real en una empresa de verdad. Y estaba siendo descartada antes incluso de tener la oportunidad de demostrar su valía. Por favor, su voz casi un susurro de súplica. Vine de Osasco bajo la lluvia porque este puesto significa todo para mí. Sé que mi apariencia no es ideal, pero puedo garantizar que mi cualificación sí lo es. En el ascensor panorámico que descendía desde el 30º piso, Roberto Montenegro se ajustaba la corbata italiana, observando la agitación en la recepción. A sus 35 años había heredado el imperio empresarial de su padre, transformando Montenegro Corp en una de las consultoras más respetadas del país. Acostumbrado a tener control absoluto, sus ojos se posaron en la mujer empapada, discutiendo con la recepcionista, y algo dentro de él se movió. Había una determinación en su postura que lo intrigó. Ella estaba en desventaja, pero no se doblegaba, no huía. Roberto cambió de rumbo, bajando directamente a la planta baja. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, escuchó los últimos fragmentos de la conversación. Lo siento mucho, pero no puedo permitir que suba en estas condiciones. La recepcionista dictaba la sentencia. ¿Cuál es el problema aquí? La voz de Roberto cortó el aire como una cuchilla afilada, haciendo que tanto la recepcionista como Sueli se giraran abruptamente. Sueli levantó la vista y encontró la mirada más intensa que jamás había visto. Roberto Montenegro era aún más imponente en persona que en las fotos de los periódicos de negocios. Alto, hombros anchos, traje impecablemente cortado, cabello oscuro y preciso. Pero fueron sus ojos los que la sorprendieron. No eran fríos como esperaba. Eran curiosos. Doctor Montenegro. La recepcionista se enderezó de inmediato, tensa. Esta señora llegó tarde y mojada para una entrevista. Estaba explicando que sería mejor reprogramar. Sueli Oliveira. Roberto la interrumpió fijando su mirada en ella. Sí, señor. Sueli intentó recomponerse, incluso goteando en el suelo. Roberto observó la escena por un instante que pareció eterno. Vio la carpeta de documentos que ella sostenía con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos estaban blancos. Vio la determinación en sus ojos a pesar de la humillación. Vio algo que reconoció. El hambre de una oportunidad. Carla se dirigió a la recepcionista sin apartar la mirada de Sueli.
Proporcione una toalla y vea si hay algún blazer de repuesto en el Departamento de Recursos Humanos. Pero, señor... La voz de Roberto no admitía discusión. Él extendió su mano a Sueli. «Venga conmigo». Sueli dudó por una fracción de segundo. Todo sucedía demasiado rápido, demasiado generoso. Hombres como Roberto Montenegro no solían ofrecer segundas oportunidades a personas como ella. «Gracias», dijo, aceptando la mano extendida. El toque fue eléctrico. Roberto también lo sintió. Fue solo un apretón de manos, profesional, pero había algo allí que ninguno de los dos esperaba. En el ascensor, Roberto rompió el silencio. «¿De dónde viene?» «Osasco. 3 autobuses y 40 minutos de lluvia. Y llegó 15 minutos tarde. El último autobús se averió. Caminé los 2 kilómetros finales». Roberto la estudió por el reflejo en el espejo del ascensor. La blusa verde mojada delineaba su cuerpo, una visión que él intentó ignorar. Pero no pudo ignorar su postura. Incluso empapada, fuera de su elemento, ella mantenía la cabeza erguida. «¿Por qué este puesto?» «Porque lo necesito». La cruda honestidad de su respuesta lo sorprendió. «Llevo 4 meses desempleada, tengo una hija de 7 años y facturas que pagar. Pero también porque estudié para esto. Administración por la PUC, especialización en gestión de proyectos, inglés fluido. Sé que puedo contribuir». «¿Tiene experiencia?» 3 años en Petrocorp antes de que cerraran la sucursal de São Paulo. Gestioné la transición de 70 empleados y mantuve todos los proyectos a tiempo durante el proceso. Roberto asintió. Conocía Petrocorp. Sabía que había sido una situación difícil. ¿Y por qué no consiguió otro empleo de inmediato? Sueli dudó. Era la pregunta que todos hacían, y la respuesta nunca sonaba bien. Mercado difícil, y algunas empresas se mostraron recelosas por Petrocorp como si la quiebra fuera culpa de los empleados. El ascensor se detuvo en el 20º piso. Roberto la guió por un pasillo de cristal con vistas a la ciudad. Incluso mojada y avergonzada, Sueli no pudo ocultar su admiración por el espectacular paisaje. «Nunca había visto São Paulo desde tan alto», admitió. «La perspectiva lo cambia todo», respondió Roberto, y ella tuvo la impresión de que no hablaba solo de la vista. En la antesala de su oficina, Carla apareció con una toalla suave y un blazer azul marino. «Es lo que teníamos disponible, señor». «Perfecto. Sueli, use el baño ejecutivo de allí para secarse. Cuando esté lista, encuéntrenos en la sala de reuniones». Cuando Sueli se alejó, Carla se acercó a Roberto con expresión preocupada. «Señor, ¿no cree que está siendo demasiado flexible? La empresa tiene estándares». «Los estándares de la empresa son míos para definir», la interrumpió Roberto. «Y estoy interesado en la competencia, no en quién tuvo la suerte de no mojarse con la lluvia». 10 minutos después, Sueli entró en la sala de reuniones transformada. El blazer, un poco holgado, combinaba con la blusa verde ahora seca. Había logrado recoger su cabello en un moño improvisado, recuperando la compostura. Roberto se sorprendió pensando que ella era hermosa. Más que hermosa. Había una luz en sus ojos que despertaba su curiosidad. ¿Mejor?, preguntó con una sonrisa contenida. «Mucho mejor. Ahora hábleme del proyecto Éxodo en Petrocorp». La pregunta la tomó por sorpresa. El proyecto Éxodo había sido confidencial, una reestructuración compleja que pocos conocían en detalle. Si Roberto preguntaba por ello, él había hecho su investigación. ¿Cómo supo del Éxodo? «Tengo mis contactos y sé que fue usted quien coordinó la migración de datos cuando los sistemas colapsaron». Sueli se enderezó en la silla. Finalmente estaba en terreno familiar. Fueron 3 semanas sin dormir bien. Tuvimos que migrar 15 años de datos históricos sin perder una sola información, mientras manteníamos las operaciones funcionando. ¿Y lo lograron? Lo logramos. 0 pérdida de datos, 0 tiempo de inactividad para los clientes. Fue el proyecto más desafiante de mi carrera. Roberto se inclinó hacia adelante, genuinamente interesado. Durante 20 minutos, discutieron detalles técnicos, soluciones creativas, gestión de crisis. Sueli hablaba con pasión, gesticulaba al explicar procesos complejos y Roberto se encontró completamente absorto. Era la primera vez en años que alguien le hablaba de trabajo sin adulación ni segundas intenciones. Sueli no intentaba impresionarlo. Con jerga corporativa, ella simplemente compartía su experiencia con honestidad y competencia. «Sueli,
dijo cuando ella terminó de explicar un proceso particularmente complejo. ¿Por qué debería contratarla? La pregunta la tomó desprevenida. Después de toda la conversación técnica, era sorprendentemente directa. Porque usted no está contratando solo a una empleada, dijo ella después de un momento de reflexión. Está contratando a alguien que entiende que cada proyecto es una oportunidad para marcar la diferencia. Alguien que llega mojada bajo la lluvia, pero no se rinde. Alguien que tratará a esta empresa como si fuera suya. Roberto permaneció en silencio por un largo momento, solo observándola. Había algo en Sueli que despertaba no solo interés profesional, sino algo más profundo. Una conexión que él no sentía desde hacía mucho tiempo. El puesto es gerente de proyectos especiales, dijo finalmente. Salario inicial de 12,000, participación en las ganancias, plan de salud completo. ¿Interesada? Sueli parpadeó varias veces, como si no estuviera segura de haber oído correctamente. 12,000 era el doble de lo que ganaba en Petrocorp. Sí, muy interesada. Excelente. Empieza el lunes. Roberto se levantó y le extendió la mano de nuevo. Esta vez el apretón duró un poco más de lo necesario. Gracias, dijo Sueli con la voz embargada por la emoción. No se arrepentirá. Sé que no, Sueli, respondió Roberto, dándose cuenta de que hablaba de mucho más que trabajo. Cuando Sueli salió del edificio, la lluvia había cesado y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Miró hacia atrás, al edificio espejado de Montenegro Corp, y sonrió. Por primera vez en meses sentía esperanza. En el 30º piso, Roberto permaneció en la ventana, observándola cruzar la plaza. Había algo en Sueli Oliveira que había despertado en él algo que creía muerto. Y por primera vez en mucho tiempo, anhelaba que llegara el lunes. Lunes 7:30 de la mañana. Sueli estaba en el vestíbulo de Montenegro Corp con 45 minutos de antelación vistiendo su mejor traje. Fernando, el gerente de RRHH, la recibió con una sonrisa. Bienvenida, Sueli. El doctor Montenegro la está esperando. En los meses siguientes, Sueli se convirtió en una fuerza imparable en Montenegro Corp. Su talento y dedicación eran innegables. Lideró proyectos complejos, superó expectativas y se ganó el respeto de todos. Pero el ascenso de Sueli no pasó desapercibido. Beatriz, la asistente personal de Roberto, observaba con una envidia creciente. Los susurros comenzaron. La cercanía entre Sueli y Roberto. Las reuniones a puerta cerrada, los almuerzos de trabajo. El chismorreo se extendió como un reguero de pólvora, alimentado por la inseguridad y el prejuicio. Señorita Oliveira, Beatriz la abordó un día con una sonrisa forzada. El doctor Montenegro me pidió que le informara sobre una nueva oportunidad. Un traslado a la sucursal de Campinas. Es un puesto de gerencia con un excelente salario, pero sin subordinación directa al doctor Montenegro. ¿Y si me niego? Beatriz dudó, claramente incómoda. Entonces tendremos que considerar otras opciones por el bien de todos. La amenaza velada flotó en el aire, pesada. Sueli entendió perfectamente. Aceptar el traslado o arriesgarse a perder su empleo. Necesito tiempo para pensar. Claro, pero no mucho tiempo. La situación se está volviendo insostenible. Cuando Sueli regresó a su escritorio, encontró a Roberto esperándola. Él estaba tenso, la preocupación surcando su rostro. Sus manos apoyadas en su mesa mientras observaba el movimiento en la sala. Beatriz me contó sobre la conversación, dijo en voz baja. Vamos a resolver esto. ¿Cómo? Reunión con la junta directiva esta tarde. Aclararé nuestra situación y me aseguraré de que se la trate con justicia. Roberto, no. Sueli le agarró el brazo, sintiendo los músculos tensos bajo la tela de su camisa. Esto empeorará las cosas. Parecerá que me está protegiendo, confirmando todas las sospechas. Entonces, ¿qué sugiere? Sueli miró alrededor de la sala. Las miradas curiosas, los susurros ahogados, todos esperando el desenlace de aquel drama corporativo. Que demuestre mi valía de una vez por todas. Como el proyecto Santander. Si logro cerrarlo, nadie podrá cuestionar mi competencia. Roberto frunció el ceño, la preocupación genuina estampada. Sueli, Santander es un contrato complejo. Son conocidos por ser extremadamente exigentes. Rechazaron 14 propuestas en los últimos 2 años. Entonces es la oportunidad perfecta. Si fracaso, tienen motivos para despedirme. Si lo logro, nadie más podrá decir que llegué hasta aquí por otros motivos. Es demasiado arriesgado. Roberto, ya estoy corriendo riesgos. Al menos que sean por las razones correctas. Esa tarde, Sueli se encerró en la sala de reuniones con pilas de documentos sobre el Grupo Santander. Estudió el historial financiero, la estructura organizacional, los proyectos anteriores, los fracasos de otras consultoras. Era como armar un rompecabezas gigantesco, cada pieza revelando más sobre el desafío que enfrentaría. Trabajó hasta tarde, pidió pizza que comió distraída mientras analizaba hojas de cálculo.
Siguió estudiando datos hasta que le ardieron los ojos. Cuando finalmente salió de la oficina, ya pasaba la medianoche y el edificio estaba en silencio, como un mausoleo. El martes profundizó aún más en la investigación. Descubrió que el Grupo Santander no solo era exigente, era estratégico. Ponían a prueba a las consultoras no solo con preguntas técnicas, sino con situaciones hipotéticas complejas que revelaban el verdadero pensamiento estratégico de los profesionales. El miércoles presentó una propuesta preliminar a Roberto que lo dejó impresionado. No era solo una reestructuración convencional. Era un plan innovador que identificaba oportunidades de crecimiento que otras consultoras no habían visto, transformando costos en inversiones, problemas en soluciones. ¿Cómo pensó en esto?, preguntó Roberto estudiando los gráficos y proyecciones que cubrían toda la mesa. Experiencia en Petrocorp. Cuando una empresa está en crisis, aprendes a ver soluciones que no son obvias. Aprendes que a veces el problema no está donde todo el mundo mira. Eso es brillante. Gracias. Ahora necesito que me consiga una reunión con ellos. Sueli. Normalmente eso llevaría semanas de negociación, reuniones preliminares. Roberto, confía en mí. Roberto estudió su rostro por un largo momento. Vio determinación, vio inteligencia, vio a la mujer de la que se había enamorado luchando por lo que creía. Voy a llamar ahora. El viernes, Sueli estaba en la sala de reuniones más importante de Montenegro Corp, frente a 5 ejecutivos del Grupo Santander. Eran hombres serios, trajes caros, relojes suizos, acostumbrados a manejar millones como si fueran centavos. Habían rechazado decenas de propuestas similares y tenían fama de destruir consultoras enteras con preguntas imposibles. Señorita Oliveira, comenzó el director presidente, un hombre calvo de 60 años con ojos que parecían rayos X. Tenemos 15 minutos, impresiónenos. Durante 15 minutos, Sueli habló con pasión sobre eficiencia operativa, sinergia entre departamentos, optimización de costos, pero no solo habló de números fríos. Habló de personas, de cómo los cambios estructurales afectan a los empleados, de la importancia de mantener la moral alta durante las transiciones. Habló de crecimiento sostenible en lugar de recortes desesperados. Interesante, dijo uno de los ejecutivos cuando ella terminó, un hombre más joven que tomaba notas constantemente. La mayoría de las consultoras solo se centran en recortes. Los recortes son fáciles, respondió Sueli mirándolo directamente a los ojos. Cualquiera con una calculadora puede decir dónde recortar gastos. El crecimiento sostenible es el verdadero desafío. ¿Y cómo se garantiza ese crecimiento? Invirtiendo en las personas adecuadas, en los procesos adecuados, en la cultura adecuada. Ustedes no necesitan una consultora que les diga dónde recortar gastos. Necesitan una que les diga dónde invertir para crecer. Los ejecutivos intercambiaron miradas cargadas de significado. Roberto, que había permanecido en silencio, observaba con creciente admiración. Sueli estaba brillando, mostrando exactamente por qué se había enamorado. No solo de la mujer, sino de la profesional excepcional. Señorita Oliveira, dijo finalmente el presidente quitándose las gafas y limpiando los cristales con cuidado deliberado. Nunca hemos escuchado una propuesta como esta. El corazón de Sueli se aceleró. No podía descifrar si era bueno o malo. El silencio en la sala era denso como la niebla. En 15 años en el Grupo Santander hemos contratado a decenas de consultoras. Todas prometían recortar costos, reducir gastos, optimizar operaciones. Usted es la primera que promete hacernos crecer. Porque creo que ustedes pueden crecer. Tienen estructura, tienen recursos, tienen potencial. Solo necesitan a alguien que vea oportunidades donde otros ven problemas. Queremos ver su propuesta completa el lunes. Estará lista y queremos que sea usted personalmente quien lidere el proyecto, si se aprueba. Sueli sintió que el mundo giraba. ¿Yo? Sí, usted. No queremos una empresa, la queremos a usted. Cuando los ejecutivos se fueron, Roberto se acercó a Sueli con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. ¿Lo lograste? Todavía no. Solo quieren ver la propuesta completa. Sueli, en 15 años en Montenegro Corp, nunca vi a nadie impresionar a la gente de Santander en la primera reunión. Son conocidos por despedir consultoras en 5 minutos. Sueli sonrió sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Ahora viene la parte difícil. Durante el fin de semana, Sueli trabajó incansablemente en la propuesta final. Roberto apareció el sábado con café gourmet y sándwiches de salmón y terminó quedándose para ayudar. Trabajaron codo a codo, discutiendo detalles, refinando estrategias, construyendo algo juntos que era más grande que ambos. ¿Isabela está con su vecina?, preguntó Roberto cuando hicieron una pausa. Sí, a doña Carmen le encanta cuidarla los fines de semana. Dice que le recuerda a su nieta que vive lejos. Me gustaría conocerla. Sueli lo miró sorprendida por la sinceridad en su tono. ¿En serio? Claro.
Ella es una parte importante de su vida. Si queremos tener un futuro juntos, necesito conocer todas las partes importantes de usted. Roberto, si conoce a mi hija, eso lo hace todo más serio. Ya es serio para mí. Más serio que cualquier cosa que haya sentido en mi vida. El lunes, la propuesta de 60 páginas estaba impecable. Suely la presentó a los ejecutivos de Santander en una reunión que duró 4 horas. Hicieron preguntas difíciles, cuestionaron proyecciones, pusieron a prueba sus conocimientos en áreas específicas que ella ni siquiera sabía que dominaba. ¿Cómo manejaría la resistencia interna durante la implementación?, preguntó uno de los ejecutivos. Con transparencia y comunicación constante. El cambio genera miedo y el miedo genera resistencia. Pero cuando las personas entienden el porqué antes del cómo, la resistencia se transforma en colaboración. ¿Y si los resultados no aparecen en el primer trimestre? El crecimiento sostenible no ocurre en 3 meses, pero el progreso medible sí. Establecería pequeños hitos celebrables para mantener la motivación alta mientras trabajamos hacia objetivos más grandes. Impresionante, dijo el presidente al final, cerrando la carpeta. Analizaremos internamente y daremos una respuesta en 48 horas. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de la vida de Suely. Intentó trabajar normalmente, pero no podía concentrarse. Fernando y el equipo la observaban con curiosidad, sabiendo que algo importante estaba sucediendo. Incluso Beatriz pasó por la sala varias veces, fingiendo revisar otras cosas, pero claramente interesada en el resultado. El miércoles por la tarde sonó el teléfono de Roberto. Suely estaba en su oficina discutiendo otro proyecto cuando llegó la llamada. Vio cómo su expresión cambiaba, se volvía seria, concentrada. Hizo algunas preguntas técnicas, anotó números, asintió varias veces. Entiendo. Sí, lo arreglaremos todo. Gracias por su confianza. Cuando colgó, permaneció en silencio por un momento que pareció eterno, mirando el teléfono como si no pudiera creer lo que había oído. ¿Y entonces?, preguntó Suely con el corazón en la garganta. Roberto se levantó lentamente, caminó hacia la ventana, le dio la espalda, observando la ciudad abajo. El silencio se extendió hasta que Suely casi gritó de ansiedad. Entonces se giró con una enorme sonrisa extendiéndose por su rostro. Felicidades, acaba de cerrar el contrato más grande en la historia de Montenegro Corp. Suely se quedó paralizada por unos segundos, incapaz de procesar las palabras. ¿En serio? 20 millones de reales por 3 años. Y la quieren a usted como líder exclusiva del proyecto. La emoción explotó como una presa que se rompe. Suely comenzó a llorar, a reír, a temblar, todo al mismo tiempo. Roberto la abrazó, girando con ella en medio de la oficina. Mientras ella sollozaba de alivio y felicidad, bajaron juntos al 20º piso, donde Roberto hizo el anuncio. La sala estalló en aplausos. Fernando se levantó aplaudiendo genuinamente por primera vez. Los demás miembros del equipo se acercaron a felicitar a Suely con respeto real. Beatriz apareció corriendo con champán que había guardado para emergencias especiales. 20 millones de reales por 3 años, anunció Roberto a todos con la voz llena de orgullo. Gracias al trabajo excepcional de nuestra nueva socia, Suely Oliveira. ¿Socia? Suely susurró sorprendida. Después de un contrato como ese, ¿cree que seguiría siendo empleada? Esa noche, Roberto llevó a Suely a cenar al mismo restaurante donde habían almorzado por primera vez, pero esta vez era diferente. Ya no eran jefe y empleada navegando en aguas peligrosas. Eran 2 profesionales que habían construido algo juntos. 2 personas que habían encontrado el amor en medio del caos corporativo. ¿Cómo se siente?, preguntó Roberto, brindando con champán Dom Perignon. Aliviada, probada, feliz. Suely sonrió sintiendo lágrimas de gratitud en sus ojos. Y enamorada, incluso sabiendo que no será fácil, especialmente sabiendo que no será fácil. Roberto le tomó la mano sobre la mesa, sus dedos entrelazados como sus vidas se habían entrelazado. Suely, quiero que sepa una cosa. Independientemente de lo que pase entre nosotros, usted se ganó su lugar en esta empresa por mérito propio. Nadie más puede cuestionar eso, nunca más. ¿Y qué pasará entre nosotros? Lo que usted quiera que pase. Suely lo miró a los ojos. Vio sinceridad, vio amor, vio un futuro que finalmente parecía posible. Quiero conocer a sus padres, dijo sin dudar. Quiero que conozca a Isabela. Quiero que dejemos de esconder lo que sentimos y el juicio de la gente. Al diablo con la gente. He aprendido que la vida es demasiado corta para desperdiciar el amor verdadero por miedo a lo que piensen los demás. Roberto sonrió y le llevó la mano a los labios, besando sus dedos con ternura. Entonces dejemos de escondernos. 6 meses después, Suely estaba en la oficina que ahora compartía con Roberto como socia de Montenegro Oliveira Consultoría.
El contrato Santander había tenido tanto éxito que generó otros 8 contratos similares. La empresa creció, ella fue ascendida a socia, y finalmente nadie cuestionaba ya su competencia o su posición. Isabela adoraba a Roberto, quien había demostrado ser un padrastro cariñoso y presente. Él la recogía de la escuela, la ayudaba con la tarea, la llevaba a tomar helado los sábados. Se habían mudado a un apartamento más grande, más cerca de la escuela de la niña, con una habitación especial solo para ella y un área de estudio donde Sueli podía trabajar desde casa. «¡Mamá!», dijo Isabela una noche durante la cena. «¿Roberto se quedará con nosotros para siempre?». «¿Por qué preguntas, mi amor?». «Porque me gusta. Y tú estás más feliz cuando él está aquí. Tus ojos brillan más». Sueli abrazó a su hija, mirando por la ventana de la sala donde Roberto estaba en el balcón, hablando por teléfono sobre trabajo. Gesticulaba animadamente, completamente absorto en la conversación sobre el nuevo contrato con una empresa estadounidense, y ella sonrió, dándose cuenta de cuánto lo amaba. «Creo que sí, mi amor. Creo que se quedará para siempre». Y cuando Roberto entró en la sala y la besó, como hacía todas las noches al llegar a casa, Sueli supo que había tomado las decisiones correctas, que había valido la pena llegar empapada bajo la lluvia ese día, porque la lluvia la había llevado hasta allí, al amor, a la familia, al lugar al que siempre perteneció.